Sí, probando, sí. 1, 2, 3, sí. Probando micrófono, sí. 1, 2, 3. Muy buenos días, tengan todos. Es como siempre una bendición y un placer poder tenerles aquí. Y esperamos que estén teniendo una bonita mañana y que podamos continuar teniéndola. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a estar continuando ahí con un tema que estuvimos tocando hace unas semanas. Pero bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí me disculpan si tal vez alguno no los saludé o algo así. Hemos estado preparando algo muy especial para ustedes allá atrás, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso más adelante. Pero vamos, como dije, a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, queremos presentarnos delante de ti, Señor, para pedir, Padre, tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder escuchar, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Trata, Señor, con nuestros corazones, que podamos estar listos para poner en práctica lo que aprendamos. Puedas quitar cualquier distracción, cualquier cosa, Señor, que pueda haber en nuestra mente, en nuestros corazones, en el ambiente, Señor. Que puedas ayudarnos a despejar todo eso, Señor, para centrarnos en ti. Queremos hoy, en esta mañana, Señor, poner nuestros ojos en ti y escuchar tu voz, Señor. Poder conocer tu voluntad, tu corazón para nosotros, para tu iglesia, Señor, y que también podamos, Señor, ponerlo en práctica. Oramos, Señor, dándote gracias también por esta oportunidad de reunirnos. Creo que no estimamos lo suficiente, Señor, la bendición que es poder reunirnos, Señor, y pedimos que nos ayudes a dimensionarlo, Señor, cada día más y de cada día estar más agradecidos y valorar cada vez más, cada vez que nos reunamos, Señor. Oramos poniendo todo esto en tus manos, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, les voy a pedir que me acompañen en la carta a los Colosenses, capítulo 2. Una de las cosas, tal vez un poco, no es ni siquiera negativo, pero un poco difícil cuando uno se acostumbra a estudiar la palabra, enseñar la palabra verso a verso, es cuando hay que enseñar otra cosa diferente a la que se estaba llevando, porque entonces uno pasa días, horas, semanas orando y buscando la guía del Señor. Señor, ¿qué voy a enseñar? ¿Verdad? Y es un poco complicado. Yo lo que hice, ¿verdad? Creo que el Señor me movió a hacerlo, fue a continuar el tema que estuvimos viendo hace unas 3 semanas. Entonces, lo estuvimos viendo en el Evangelio de Juan capítulo 15, pero hoy vamos a estar haciendo como un tipo de continuación, pero basándonos en este pasaje. Hace 3 semanas estuvimos viendo ahí en Juan capítulo 15 algunos aspectos sobre nuestra relación con Dios, la naturaleza de nuestra relación con Dios, que es una relación cercana, personal, en la cual el Señor nos permite conocer su corazón, su voluntad. Recuerdan que Él decía, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Verdad? Él nos da esa oportunidad de conocer sus deseos, su voluntad. Es una relación que, aunque está basada únicamente en la gracia de Dios, en su misericordia y en su obra en la cruz, demanda de nosotros cierta obediencia. Y voy a hacer hincapié en eso. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios está basada en lo que Él hizo. Pero en base a esa relación, una vez que la tenemos, sí se espera que nosotros podamos y hagamos sus mandamientos, así como Él los ha mandado, que los guardemos. Vimos que sus mandamientos, están resumidos en 2 principales mandamientos. El primero, y eso lo pueden encontrar en Mateo 22, versículo 37 al 40. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esos son, en una forma de resumen, pero a la vez súper amplificado, lo que el Señor espera de nosotros. Que Él sea lo primero y que más amemos en toda nuestra vida.
y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Eso va a implicar que no vamos a pecar en contra de Dios, que no vamos a tener otros dioses delante de nosotros, pero también que no vamos a pecar en contra de nuestro prójimo. Todo eso lo estuvimos viendo hace 3 semanas. Vimos que el amor que se demanda de nosotros hacia nuestro prójimo no es un amor definido por nuestra lógica, la lógica de este mundo o sentimientos, sino que es definido por el amor mismo de Dios, el amor que Él mostró al venir aquí a la tierra y sacrificarse por nosotros en la cruz. Entonces no es un amor abstracto que nosotros podemos decidir cómo cambiarlo y cómo adaptarlo al tiempo, hacerlo más popular, hacerlo más, no sé, más adecuado según nuestro criterio. No, está definido por lo que Cristo hizo. Entonces, pensando en continuar ese tema de cómo nosotros podemos tener esa relación con Dios en la cual Él es lo primero y en la cual podemos también amar a nuestro prójimo como el Señor lo desea, fue donde el Señor me puso este pasaje en mi corazón de Colosenses 2. Vamos a ver cómo se debe ver nuestra vida cristiana de una forma práctica. Y solo vamos a hablar ciertos temas. Hay muchos ejemplos, muchas aristas, muchas cosas que deben verse en nuestra vida, en el día a día. Pero hoy vamos a ver unas cuantas. Pero lo que quiero que al final prestemos más atención es el corazón que hay detrás de estas cosas. ¿Cuál es el firmamento? ¿Cuál es la base en la cual se hace lo que vamos a estar estudiando hoy? Mi deseo es que el Señor nos enseñe hoy la esencia y el fundamento de todas las formas, de todas las acciones, de todos los pasos que vamos a tomar para honrarlo a Él y para amar a nuestro hermano en la fe y a nuestro prójimo en general también. Porque al final no son solo muestras o acciones que debemos hacer, sino que tiene que haber una razón detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo ahí: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, la primera forma en que podemos vivir la voluntad de Dios, ¿verdad?, en esa relación cercana que Él nos ha dado, en este caso, amando a nuestros hermanos, es luchando. Dice Pablo ahí que él tenía una gran lucha por estos hermanos de Colosas y los que estaban en la Odisea. Lo primero que les dice aquí es que ellos deben saber la lucha que él sostiene por ellos. La palabra lucha ahí, o que se usa en el original, tiene la idea de un conflicto, pero no es un conflicto físico, ¿verdad? Que Pablo estaba luchando ahí, sacando su espada contra los romanos que lo tenían arrestado en ese momento. No está hablando de un debate verbal o escrito, mandando cartas, luchando contra alguien. Tiene más bien la idea de una batalla que es espiritual, que sucede en el corazón. Es lo que les está diciendo. Yo necesito que ustedes sepan el gran conflicto que tengo en mi ser por ustedes, hermanos. No es una lucha contra carne. No es una lucha tampoco contra los creyentes, como algunos piensan que tienen que estar, ¿verdad?, peleando con los creyentes, criticando y haciendo disensión. No, es por ellos. Tengo una lucha, un conflicto en mi corazón por ustedes, hermanos. ¿Y quiénes eran ellos? Y esto es algo que es interesante. Eran creyentes que, según esta misma carta, el versículo 7 del capítulo 1 y el versículo 12 del capítulo 4, nos dicen que habían sido evangelizados probablemente por Epafras y que Pablo ni siquiera los conocía. Si ustedes van al libro de Hechos, ni siquiera se menciona esta ciudad de Colosas. Pablo no conocía a esta gente, dice que nunca habían visto su rostro, pero él tenía una gran lucha por ellos. Tenía un gran conflicto en su corazón por ellos. De nuevo, esa palabra lucha en el original que se usa ahí es agón, de ahí tomamos para formar la palabra agonizar nosotros en español. Habla de una lucha que es como a muerte, algo que se siente como morir, como desesperante. Eso es lo que tenía Pablo en su corazón por estas personas. Entonces, la primera forma en la que podemos nosotros mostrar el amor de Dios hacia nuestros hermanos es teniendo un corazón por ellos, una lucha
en nuestro corazón por ellos. Corazón que anhele y se preocupe por su bienestar, por el bienestar de los hermanos. Ahora, ¿qué es lo que debemos anhelar para nuestros hermanos? Pues dice que tiene una lucha. Estoy luchando. Quiero que ustedes tengan ciertas cosas. Bueno, ¿cuáles son? Versículo 2. Dice que él luchaba para que ellos sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Entonces Pablo luchaba en su corazón para que ellos fueran consolados en sus corazones. Tenía este conflicto, este anhelo en su corazón que lo hacía sufrir, incluso que lo hacía desear que ellos fuesen consolados. La palabra consolados ahí es paracaleo, que tiene la idea de ser fortalecido, animado, exhortado. Él quería que ellos fuesen animados, que fuesen fortalecidos. ¿Y fortalecidos para qué? En el contexto, no lo mencioné, pero el contexto de esta carta, Pablo la está escribiendo para fortalecer a los cristianos en la verdad, porque estaban siendo atacados por doctrinas muy dañinas, que los estaban haciendo o queriendo hacerse apartar de la fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces él escribe esta carta para fortalecerlos a ellos, para recordarles cuál es la verdad que ellos han creído. Entonces, el anhelo del corazón de Pablo es que ellos fuesen fortalecidos en la verdad del Evangelio. Que ellos fuesen afirmados en la verdad de Jesucristo. La iglesia en aquel momento y nosotros, cada uno de nosotros aquí, necesitamos también estar firmes en lo que creemos. Yo sé que tal vez todo el mundo diría aquí, no, eso es check. Estoy firme en mi fe y genial. Pero Pablo le advierte incluso a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo 4:1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, delante de ellos, vengo y le encargo a usted, Timoteo, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Biblia es clarísima y persistente en recordarnos la necesidad de velar por lo que estamos creyendo. Que estemos firmes en la sana doctrina. Nos recuerda nuestra debilidad. Yo creo que el peor problema que nosotros podemos tener y donde empieza todo es creer que no somos vulnerables a esas cosas. Y descuidar. Ya no estudio la Biblia por mi cuenta. Simplemente lo que alguien más me dé de comer, eso voy a aceptar. Y esa es la tendencia de la iglesia en la actualidad. No estoy hablando de esta necesariamente, pero es eso, que alguien más me alimente. Y listo. La Biblia nos recuerda una y otra vez que somos débiles y que permanecer en la verdad no es algo que sea natural o que se dé por sentado en la vida del cristiano. Nos recuerda una y otra vez que debemos permanecer firmes. Si no hubiese necesidad de que seamos advertidos por Dios, Él no hubiese gastado papel para escribirlo. Pero aquí está. Le dice a Timoteo, usted tiene que asegurarse de que ellos sepan cuál es la sana doctrina. Y uno podría decir, no, yo nunca caería en el engaño de un falso maestro. ¿Qué va? Está difícil. Pero, ¿qué tal en el engaño de un maestro? Porque los falsos maestros no se ponen falso, ¿verdad? En el nombre. Yo soy el falso maestro tal, ¿verdad? Aquí que vengo a enseñarles falsa doctrina, doctrina mala. No, la presentan como buena. Y la presentan con la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, se los digo, usted puede creerse el invulnerable, Superman, el Superman de la teología, que se lo van a llevar enredado si no conoce la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los falsos maestros? Le hablan a la gente de lo que quiere escuchar. Hablan de la concupiscencia de sus propios corazones, que no es muy diferente a la nuestra. Y eso nos hace vulnerables. Ahora, como iglesia nosotros ministerialmente, Dios ha levantado personas, ha establecido ministerios enfocados en fortalecer a todos nosotros en ese aspecto. La enseñanza desde el púlpito, los discipulados, está fundamentos, está ¿verdad? Todos los programas que tenemos, la escuela bíblica y demás. Pero nosotros como individuos tenemos una responsabilidad en eso, en el hecho de que nuestros hermanos estén firmes en la verdad. ¿Y cuál es? Es justo esto lo que estamos viendo aquí. Que es luchar, como luchaba Pablo, ahorita vamos a ver cómo luchaba él, porque nuestros hermanos sean fortalecidos en la verdad. Debería haber en nuestro corazón esa lucha, ese anhelo, ¿verdad? Y quiero tal vez enfatizar es la idea de esa palabra, es como un sufrimiento en el corazón por nuestros hermanos para que ellos sean fortalecidos en la verdad. Debemos anhelar eso, buscarlo, luchar por eso. Debemos también anhelar y luchar para que nuestros hermanos estén ahí en el mismo versículo 2, unidos en amor. La lucha de Pablo primero es para que ellos sean fortalecidos en la verdad, pero también para que sean unidos en amor, para poder alcanzar las riquezas, dice, del pleno entendimiento. Es algo por lo que Jesús también oró. En Juan 17, cuando Él está a punto de ir a la cruz, está orando al Padre, y dice en el versículo 21 al 22, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros como iglesia, ¿pasó? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bien, porque se apagó la luz. Nosotros como iglesia, como cuerpo que somos, necesitamos estar unidos. Yo los necesito a ustedes y aunque ustedes no lo crean, me necesitan a mí. Todos nos necesitamos. La Biblia dice que somos un cuerpo. Ninguno de nosotros, a pesar de que a veces vivimos de esa manera, podemos estar desentendidos unos de los otros. Vemos que el objetivo por el cual Pablo está luchando aquí es que podamos alcanzar, dice que ellos pudieran alcanzar el entendimiento y de conocer el misterio que es Cristo. Pero Pablo ora que seamos unidos en amor hasta poder llegar a eso. Eso quiere decir que para poder llegar a comprender y conocer lo que necesitamos saber acerca de Cristo, debemos permanecer en comunión. Yo sé que es muy bonito pensar que uno, ¿verdad? Es autosuficiente, que no necesita a nadie para poder crecer, para poder aprender. Pero aquí Pablo está diciendo todo lo contrario, que necesitamos permanecer unidos para poder seguir conociendo ese misterio. Y es evidente el por qué. Primero porque si nos aislamos somos susceptibles a los engaños, ¿verdad? Que vienen de afuera y de nuestro propio corazón. Pero también porque es en nuestros hermanos que podemos ver a Cristo también. Que podemos ver su palabra en acción. Que podemos ver su voluntad hecha. Entonces hemos visto dos cosas. Necesitamos ser fortalecidos en la verdad y permanecer unidos en amor. ¿Hasta qué? Hasta, dice, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Nuestro anhelo, nuestra lucha por nuestros hermanos debe ser que sean fortalecidos en la verdad, que permanezcan unidos en amor, hasta que puedan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Y quiero leer este pasaje en la versión de la Biblia de las Américas, que me gusta tal vez un poco más como lo dice. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones
y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Lo que necesitamos nosotros conseguir no es una comprensión completa de Cristo, de quién es Él. Si usted lee en el capítulo anterior se va a dar cuenta que Jesús es el creador del universo. No vamos a poder comprenderlo nunca. Pero sí una plena seguridad de comprensión. Lo mucho o poco que sabemos acerca de Cristo necesitamos estar convencidos. Convencidos de eso. Necesitamos estar firmes en lo que creemos, persuadidos de que Él es Dios, persuadidos de su capacidad de salvarnos. Persuadidos, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, de que la obra que Él ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto es indispensable, hermanos. Necesitamos estar convencidos. De eso se trata la fe. Necesitamos todos los detalles. Usted no necesita saber todo acerca de Dios. Pero lo que usted sabe de Él, de su obra, lo que Él ha conseguido a través de su sacrificio, usted necesita estar convencido de eso. ¿Por qué? Porque como ya leímos antes, van a venir personas alrededor, van a venir ideas de nuestro corazón, de nuestra carne, tratando de llevarnos en dirección contraria. Van a querer apartarnos de la verdad y de su palabra. Por eso es tan importante que tengamos una plena seguridad de comprensión. También si nosotros no estamos convencidos de esas cosas que creemos, mucho menos vamos a guiar a otros y poder llevar a nuestros familiares, hijos, amigos, vecinos hacia estas verdades, hacia vivir una vida en Cristo. Tiene que comenzar con ese pleno convencimiento en nosotros. Entonces ese debe ser nuestro deseo por nuestros hermanos. Y lo voy a ir repitiendo para que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, que nuestros hermanos sean fortalecidos en la verdad, que puedan permanecer unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa debe ser nuestra lucha en nuestro corazón, una lucha interna por ellos. Cuando digo ellos, ¿a quién me refiero? Al que está a la par suya, al que está aquí y usted quizás nunca le ha hablado, al que usted no conoce, como Pablo en este caso. Debería estar esa lucha ahí. La segunda forma, aparte de tener la lucha, viene como resultado de ese sufrimiento en nuestro corazón, de ese conflicto interno. Y es lo que hace Pablo. ¿Cómo estaba luchando Pablo aquí? Porque él dice, tengo una gran lucha. Pero no solo se quedó en lo interno, sino que se reflejó en acción. ¿Cómo es esto? Ya leímos ahí en el versículo 2 y 3 que ellos debían alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento y los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Si usted se devuelve al capítulo 1, en el versículo 9, dice que desde que ellos escucharon de los creyentes en Colosas, no cesaron de orar por vosotros, les dice a ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo tenía ese conflicto. Yo quiero que ellos tengan todo el conocimiento que necesitan, toda la sabiduría que van a necesitar. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No solo se sentía en su corazón ese peso, sino que oraba por ellos. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis práctico en nuestra vida. Porque necesitamos estarlo haciendo. La lucha agonizante que Pablo libraba por estos desconocidos, al menos en parte,
era en oración. Y yo creo que la mayor parte de lo que él hacía para poder bendecir a sus hermanos era orar por ellos. Y quiero que nos consideremos a nosotros mismos en cuanto a esto. Aquí muchos tenemos años de congregarnos juntos, de conocernos, conocemos nuestros familiares, nombres y demás. O al menos una de las preguntas es, ¿cuál es la magnitud de la lucha que hay en nuestro corazón por nuestros hermanos aquí en la iglesia? ¿Alguna vez usted ha sentido alguna lucha así? De verdad que causa un dolor en su corazón por sus hermanos aquí. De nuevo, Pablo estaba sintiendo eso por gente que nunca había conocido, simplemente por el hecho de que eran hijos de Dios. Cada uno de nosotros debería estar librando una lucha de oración por los demás. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Ustedes deben amarse como yo los he amado. Eso lo estuvimos viendo hace 3 semanas. Si yo les preguntara, y de nuevo, nadie va a responder, pero si yo les preguntara personalmente y tuviesen que decir la verdad, ¿verdad? Porque son cristianos, ¿lo hacemos siquiera por nuestros familiares? ¿Luchamos de esa manera por, no sé, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos? De esa forma, que es como una lucha en agonía, en oración por ellos. Aquí vemos varios tipos de personas, pero esto aplica para todos. Voy a poner, por ejemplo, a los hombres. Dios nos ha llamado a ser hombres, pero no la definición de este mundo de hombre, ¿verdad? Porque ya ustedes han visto cómo ha cambiado, ¿verdad? Es como Cristo lo definió. ¿Qué es un hombre? Bueno, ve a Jesús y eso es lo que un hombre es. Los esposos y padres no solo deben velar y cuidar y proveer por las cuestiones físicas y naturales y temporales de sus familias, de sus hijos y esposas. Deben velar, cuidar y proveer para el bienestar espiritual de su familia. Y es donde se separan los hombres de los niños, dirían por ahí. ¿Por qué? Porque aplicarse a eso es empezar a trabajar en una dimensión que va mucho más allá de lo natural. Va mucho más allá de las capacidades físicas que tenemos, de nuestra fuerza, de nuestras habilidades. Con lo que voy a decir no quiero menospreciar ninguno de sus esfuerzos, hermano, en la fe, pero proveer alimento y hogar y abrigo es lo mínimo. Millones de hombres en el mundo que rechazan activamente a Jesús hacen eso todos los días. El cristiano está llamado a proveer mucho más que eso, mucho más que lo temporal. El verdadero trabajo y rol del hombre cristiano se desempeña en un ámbito donde nuestras fuerzas y habilidades naturales no sirven para nada casi. Si realmente estamos buscando ser hombres como Dios quiere, nos vamos a encontrar constantemente tratando de alcanzar cosas que nuestros brazos no alcanzan. Son imposibles para nosotros conseguirlas en este mundo, por medios naturales, por esfuerzo, por sudor. Y eso nos llevaría entonces a rendirnos al Señor en oración. Ir a Él y orar, Señor. Yo no tengo capacidades para proteger espiritualmente a mi familia con mi cuerpo. Lo único que puedo hacer es venir delante de ti y orar por ellos. Lo único que puedo hacer es consagrarme a ti, Señor. Si realmente estamos viviendo como Dios quiere,
Nos vamos a encontrar constantemente doblando rodillas para rogar por la ayuda de aquel que sí puede proveer lo espiritual, de aquel que sí puede proteger donde nosotros no podemos protegernos ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos a otros. A Cristo. Ahí es donde debería pasarse la mayoría, o donde debería invertirse la mayoría del esfuerzo de cada hombre. Y yo sé que aquí los hombres se están sintiendo así como chicopalados, sí, sí, qué mal, ¿verdad? Pero esto aplica para todos. Y las mujeres tienen la misma responsabilidad y fallan igual que los hombres. No estoy diciendo que todos, pero sí creo que nos falta. Creo que nos falta mucho de tener esa lucha interna que nos lleve a rogar por la ayuda de Jesús. Nos lleve a Jesús a reconocer nuestra debilidad y buscar su ayuda. ¿Quiere saber cómo está usted en esto? Pregúntese, ¿qué tan seguido ora? ¿Qué tan seguido oramos? Y de las veces que oramos, ¿cuántas oramos por los demás? De esas veces que oramos por los demás, ¿cuántas son para provisión material? Cosas temporales. ¿Y cuántas veces rogamos por su bienestar espiritual? Mira que no estoy diciendo solo orar, estoy diciendo rogar, porque esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí, una lucha. ¿Cuántas veces estamos yendo delante del Señor a orar por el bienestar espiritual de nuestros familiares? De las veces que oramos por lo espiritual, ¿cuántas veces se siente así como esa agonía que sentía Pablo ahí? ¿Cuántas veces es quizás solo una tarea que hay que cumplir? Ah, sí, ya a mí me dijeron que tengo que hacer mi devocional todos los días, entonces voy a ir ahí a orar y oro, Señor Jesús, ángel de la guarda. ¿Verdad? Eh, a veces, yo lo dije hace 3 semanas, pero a veces los cristianos evangélicos, protestantes como nosotros, muchas veces hacemos cosas muy religiosamente como otras religiones. Y no se convierte en esta realidad de reconocer nuestra dependencia del Señor. Y esto que mencioné se enfoca mucho en ese contexto de la familia, pero lo hago con el objetivo de poder ver lo corto que nos quedamos. Porque esto no solo es para nuestros familiares, para aquellos que vemos día a día, para aquellos con los que nos relacionamos todo el tiempo. Se espera que hagamos lo mismo por nuestros hermanos de la iglesia. Por esos que tenemos aquí. Por aquellos que están en las otras iglesias aquí en el país o en el mundo, que ni siquiera conocemos. Es una lucha que se libra en oración. Hermanos, si estuviésemos amándonos los unos a los otros de la manera que Cristo nos mandó, este deseo y lucha dolorosa por nuestros hermanos sería una realidad en nosotros, una realidad constante. Creo que la razón por la que muchas veces no sucede es porque nuestro corazón se ha distraído y porque no endurecido un poco. Y eso tiene que ver mucho con esto mismo que estamos leyendo, porque nosotros también necesitamos ser animados, fortalecidos en la verdad. Necesitamos permanecer en comunión, unidos en amor. Y hablo por mí, yo sé que ustedes no, pero muchas veces veo que mi actitud y mi respuesta ante la necesidad de mis hermanos no refleja realmente el corazón del Señor. Y me tengo que arrepentir de eso, ¿verdad? Cuando, no sé, me percato de que un hermano me abrió su corazón, me compartió una necesidad y oré por él y me voy a mi casa y después digo, esa fue una reacción adecuada. O sea, eso golpeó mi corazón como debió haberlo hecho.
Muchas veces ni siquiera, o sea, no sabemos cómo están nuestros hermanos, y el hecho de que ni preguntemos demuestra que ¿qué? Que no nos importa, que no nos importa cómo están. Y eso nos refleja el corazón del Señor. No imita el ejemplo de Jesús. Y si queremos tal vez hacer la cuestión un poco más grande, no pasa por los hermanos aquí y vamos allá afuera donde hay un montón de gente que se está yendo al infierno literalmente. Y eso no golpea nuestro corazón como debería. Gente sufriendo, gente con hambre, con necesidad. Y nuestro corazón muchas veces no reacciona como debería. Yo ya lo he dicho muchas veces aquí, si Dios quiere hacer algo en este mundo, la primer cosa que Él va a querer usar es a su iglesia. Muchas veces la gente reclama, los niños, qué montón de huérfanos, qué montón de gente pobre, el gobierno no hace nada. De los huérfanos, de las viudas, el Señor hace responsable a la iglesia, no al gobierno. Creo que cuando nuestro corazón está así es porque no conocemos lo suficiente a Cristo y necesitamos conocerlo más. Necesitamos acercarnos más a Él. Creo que para empezar a luchar como Pablo luchaba por ellos y como deberíamos nosotros hacerlo, nos falta mucho de esa sabiduría y conocimiento que hay en Cristo. Nos hace falta mucho de Él. Dice que esa sabiduría y ese conocimiento son un tesoro y que están escondidos en Él. Necesitamos más de Él, hermanos. Y yo sé que necesito crecer en Él, que ustedes necesitan crecer en Él. Y no necesito ahondar mucho en la forma en la que podemos crecer. Yo sé que todos ustedes lo saben. Que es pasando tiempo en la palabra, en oración, en comunión unos con otros. Y obedeciendo sus mandamientos, caminando en obediencia con Él. Cuando hacemos esto de una manera sincera, un deseo sincero de acercarnos a Él y conocerlo más a Él, eso va a suceder. Lo vamos a conocer, nuestro corazón va a ser transformado y se va a parecer más a su corazón. Necesitamos mucho, mucho de eso. Y de nuevo, hablo por mí. Creo que la mayoría de nosotros estamos en la misma situación, pero hablo por mí. Yo debería amarlos más, o amarlos mejor, en el sentido de la cualidad de ese amor, que es el amor de Cristo. Porque como estudiamos la vez anterior, en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y me pregunto yo, y pregúntese usted, en mi orar por mis hermanos, he luchado como debería, como este ejemplo que Pablo me deja ahí. De verdad he ido al Señor con esa pasión, con ese deseo de que mis hermanos sean bendecidos, fortalecidos, de que tengan lo que necesitan. Y no quiero que usted confunda esto, no estoy hablando de un ritual religioso, Señor, mira, ¿verdad? Y me voy a flagelar por mis hermanos. No, habla de un corazón sincero, de un amor que viene, que ya el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones y que se refleja en la intercesión por otros, una intercesión sincera. Ir al Señor y decir, Señor, por favor, bendice a mis hermanos, guárdalos. Hay lobos a todo alrededor tratando de descarriarlos. Tienen luchas, están luchando con su carne, con tentaciones. Fortalécelos, Padre. No es un ejercicio religioso, un ritual. Es más
la posición de un corazón que ama a otros delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa si no lo estaba haciendo hasta ahora? ¿Qué pasa? He fallado en esto. Bueno, corrijamos nuestro caminar y luchemos. Como, como lo hacía Pablo, comencemos por la oración. Yo sé, tal vez usted dice, bueno, yo no puedo enseñarle teología a mi hermano para que sea establecido en la doctrina. Ore por él. Comience por ahí. ¿Y cómo deberíamos orar? Como recomendación práctica, y esto es una cuestión así meramente práctica, es aparte un lugar físico donde hacerlo y un tiempo de cada día para orar al Señor. Es una recomendación así súper práctica. También, si usted es como yo, va a necesitar una lista de oración. A veces la forma en la que yo me acuerdo de las personas aquí es por dónde se sientan, ¿verdad? Si se sientan siempre en el mismo lugar, yo como que puedo ver ahí sus caras, pero si no, ahí está mi lista. No dependo de mi memoria, sino que estoy orando constantemente. Tengo una lista de oración. Pero para tener una lista, usted necesita involucrarse con los hermanos. Necesita saber cómo se llaman. Y para eso va a tener que pasar tiempo con ellos. Entonces yo sé que trabajamos toda la semana y es complicado, pero nada cuesta llegar un poquito temprano el domingo o irse un poquito más tarde. ¿Ya? Y no para estar con los mismos de siempre, para ir, compartir con otros y preguntar. Yo estoy seguro, vea, y si le ha pasado, me cuenta y hacemos algo, pero yo estoy seguro que si usted le pregunta a alguien cómo ha estado, cómo puedo orar por usted, nadie le va a decir, no sea sapo. ¿Qué va a hacer mi hermano? Va a ver el interés de mi corazón y me va a decir, hermano, ore por esto. O me va a decir, hermano, estoy bien, dele gracias a Dios. Pero a veces lo que hace falta es molestarnos en preguntar, interesarnos por las personas. Eso en cuestiones prácticas. En cuanto al contenido de nuestra oración, empecemos por lo que ya estudiamos aquí. Digamos que no sabemos cuáles son las necesidades específicas de nuestros hermanos, pero oremos lo que Pablo oraba por ellos. Que ellos puedan ser fortalecidos, animados, que puedan permanecer unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oremos eso por nuestros hermanos. Señor, fortalece a mis hermanos. Que ellos puedan cada vez más conocer tu palabra, conocerte a ti, estar firmes. Que puedas poner en sus corazones un deseo por permanecer en unidad con otros hermanos. Y que eso suceda, que lo hagas, Padre, hasta que ellos puedan alcanzar el pleno entendimiento. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando estemos en el cielo va a suceder perfectamente, pero aquí vamos a ir creciendo en ello. Señor, hazlo. Hay un pasaje que me gusta mucho le escribe Juan a su amigo Gallo en tercera de Juan, en el versículo 2, dice, le está escribiendo a Gallo, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Juan y yo estoy seguro que él oraba por eso. Entonces oremos, yo creo de la misma manera, Señor, prospera a mis hermanos, primero espiritualmente, que puedan crecer y tener todo lo que necesitan en abundancia para conocerte más, para caminar en tu voluntad. Y además de eso, prospéralos en todo lo demás, en su salud, económicamente. Señor, lo que tú tengas en tu voluntad hacer, hazlo, bendícelos.
Ese debería ser nuestro corazón por nuestros hermanos. Ese definitivamente es el corazón de Dios por nosotros. El bendecirnos, el proveer lo que necesitamos. Entonces hemos visto dos formas en las cuales podemos vivir la voluntad de Dios. Teniendo un peso, una lucha en nuestro corazón por otros, orando por ellos. Y ahora, la última forma que quiero ver aquí, versículos de 4 al 7, es que podamos vivir la voluntad de Dios velando también por nosotros mismos. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ha dado una relación hermosa y cercana, personal, únicamente por su gracia. Vimos que ahora nos llama en esa relación a vivir en obediencia a Él, a guardar sus mandamientos. Nos llama a que lo amemos sobre todas las cosas, a que amemos a nuestros hermanos como Él nos ha amado a nosotros. Hoy vimos dos formas en las que podemos mostrar ese amor, que es, ¿verdad?, teniendo ese peso y orando por nuestros hermanos. Pero si prestaron atención, el fundamento y el impulso, el combustible de esa oración no es un esfuerzo carnal ni casual. No es algo producido, mecánico, que yo, bueno, pues, voy a hacerlo, porque hay que hacerlo, o porque el pastor me dijo, o porque es una pasión dada por Dios por el bienestar de nuestros hermanos. Es el fruto de un espíritu del Espíritu de Dios en nosotros, en amor por otros. Es algo espiritual. Y de la misma manera nosotros debemos velar por nosotros mismos. Y no estoy hablando de autocomiseración, ni autocompasión, ni autoestima, ni nada que tenga que ver con psicología aquí. No sé nada al respecto. Estoy hablando de un reconocimiento de nuestra necesidad de Jesús en el día a día. Y ya lo mencioné antes. Lo necesitamos. Necesitamos continuar en Él. Ve lo que dice el versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y lo que les anima a hacer en el versículo 6 es que de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. Esto es algo espiritual, es por gracia, mis hermanos. De nuevo, yo les estoy animando a ustedes a orar y les estoy diciendo, oren, desesperadamente oren, pero no es un ritual, no es, como le digo, no es una obra por cumplir. Es nuestra necesidad. Lo necesitamos desesperadamente. Y es por gracia. Vea lo que dice ahí en ese versículo 6. De la manera que recibimos al Señor Jesucristo, ¿nos lo ganamos? No, es por gracia. Él lo dio gratuitamente. Es por fe. No es algo que sucedió en la carne. No fue en mi carne que yo gané el perdón del Señor. De la misma manera debo andar en Él, en fe, descansando en su gracia, caminando en el Espíritu. Y debo buscar, según el versículo 7, ser arraigado y sobreedificado en Él, confirmado en la fe, así como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, hermanos, sigamos firmes, creciendo en Él, con una fe firme, con acciones de gracias. Ese es el tipo de vida que glorifica al Señor. No una vida que, de nuevo, está basada en puros
cosas carnales, en puros deseos terrenales, puros esfuerzos religiosos, sino una vida que reconoce quién es Él, que Él es Dios sobre todas las cosas, sobre nosotros, nuestro Señor, y que se somete a Él para obedecer, que lo ama a Él sobre todas las cosas y que ama a sus hermanos también. Entonces, veamos una vida que lo glorifica a Él, teniendo ese peso por nuestros hermanos, orando por ellos y velando también por nosotros. Vivamos en el Espíritu para la gloria de Dios. Vamos a orar. A orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque de nuevo esto, bueno, yo no sé ustedes, pero la tendencia de mi carne es hacer de todo un esfuerzo carnal, un esfuerzo religioso. A menudo mi devocional tengo que estar revisando mi corazón. Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque tengo que hacerlo o porque estoy reconociendo mi necesidad de ti? Y les soy honesto, o sea, eso es algo que me pasa. Entonces, les animo a que hagamos eso siempre lo mismo. Señor, estoy congregándome, ¿por qué? Porque se supone que tengo que hacerlo o porque mi corazón reconoce que necesito a mis hermanos, que necesito ir, que necesito obedecer. Entonces, oremos que el Señor nos ayude a hacer las cosas también por la razón correcta siempre. Padre, queremos orar, Señor, pidiendo tu ayuda, Señor. Reconocemos que nuestro corazón no ha estado reaccionando quizás como debería a nuestra relación con nuestros hermanos, Señor. Quizás algunos de nosotros nos dimos cuenta que no sabemos cómo han estado nuestros hermanos en el último tiempo o nunca lo hemos sabido, Señor, y nos entristece saber que nuestro corazón no le importaba, Señor. Pedimos perdón por eso, y sabemos que no es tu voluntad, Padre. Pedimos que nos ayudes a crecer en eso, poder estar ahí por ellos, a poder realmente mostrar tu amor a ellos. Que podamos, Señor, ser uno como tú y el Padre son uno, Señor Jesucristo. Rogamos por tu ayuda, Señor, para poder hacer todas estas cosas con un corazón sincero, no con un esfuerzo religioso o ninguna de esas cosas, Señor, sino que sean lo que tú estás haciendo en nosotros y nos estás moviendo a hacerlo, Señor, que todo lo que hagamos sea en una genuina y sincera obediencia a ti y a tu voluntad, Señor, por amor a ti, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, gracias por esta relación que nos has dado, Señor, tan cercana, tan preciosa. Te amamos, Señor, eres un buen Dios. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a ser cada vez mejores hijos, cada vez mejores cristianos, Señor. Nos ayudes a ser sal y luz en este mundo, Padre. Oramos dándote gracias y pidiendo todo esto, Señor, poniéndolo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, antes de pasar a los anuncios, yo sé que por ahí hay varios que están ocupados, pero algo que vamos a hacer, ya todos ustedes saben que el próximo sábado, o sea, ya casi, sale un viaje misionero de aquí de la iglesia para Nicaragua. Entonces lo que vamos a hacer es orar por el equipo. Y para eso voy a pedirle a los ancianos que estén aquí que puedan venir y a los miembros del equipo que va a ir a Nicaragua que puedan acercarse aquí rápidamente. Yo sé que puede que estén ocupados,